Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el doctor David. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la preparación del usuario. Esta plática es para público general y se subirá a YouTube. Dejaremos los enlaces también del manual de informes en la descripción del video. Vamos a compartir pantalla. Recuerden que este tipo de clases nosotros las tomamos de aquí, de este manual del biomagnetista, que les recomiendo mucho que compren si están deseando introducirse al mundo del biomagnetismo terapéutico. Este manual es una muy buena opción para todas aquellas personas que, si bien no van a tomar el curso recientemente, ahora a principios de año 2022, pero que más adelante tienen planes para estudiarlo y quieren aprovecharlo o quieren tomar el mayor aprovechamiento de este curso. Bueno, la mejor forma, más que tomar algunos cursos que pudieran no ser oficiales, etcétera, pues yo les recomiendo mucho que adquieran este libro del Manual del Biomagnetista en nuestra página de internet. Voy a dejar los enlaces aquí en la descripción del video y también que vean nuestros videos de YouTube. Ya tenemos una serie de 11, 12 videos de introducción al biomagnetismo que les van a venir muy bien, como sus primeras 10, 11 horas de esta terapia. Posteriormente, pues ya pueden fácilmente aprovechar de mejor forma nuestro curso de biomagnetismo. Bueno, en este libro, en la página número 30, en la página número, aquí está, 29, en la página número 29, habla acerca de la preparación del usuario. Vamos a hablar con imágenes. Entonces, en la primera imagen tenemos aquí unos cigarrillos, tenemos una Coca-Cola, tenemos alcohol y tenemos bebidas energéticas. Es muy importante puntualizar que los usuarios no pueden llegar a nuestro espacio de trabajo en un estado inconveniente, alcoholizados, drogados, en un estado mental confuso, con alguna enfermedad psiquiátrica que pudiera poner en riesgo no solamente al biomagnetista, sino también a las personas que pudieran estar también en el espacio de trabajo, etc. Entonces, muy importante que nosotros no revisemos usuarios, si somos biomagnetistas, que no revisemos usuarios que no estén en condiciones estables para poder ser revisados. Sobre todo, estados mentales, ¿no? Si es un estado inconveniente, pues de preferencia posponer la cita para otra ocasión. Bueno, ¿por qué no es recomendable revisar un usuario cuando ha tomado alguna bebida energética, ya sea, no sé, alguna bebida que estimule el sistema nervioso, incluso la misma cafeína podría no ser recomendable? Esto es porque nosotros vamos a trabajar con imanes que interactúan con la electricidad del cuerpo. Van a producir o van a intentar producir relajación en el usuario. Lo más importante durante la sesión de biomagnetismo es la relajación del usuario. De manera que estimulantes como la cafeína, la taurina, en fin, algunos refrescos con mucho azúcar, etcétera, podrían interferir con el objetivo terapéutico que es la relajación en primera instancia. Y por otro lado, los cigarrillos tienen nicotina, entonces esa nicotina podría también afectar la forma en cómo se contraen los vasos sanguíneos, podría no favorecer en gran medida la mejoría de la circulación que vamos a intentar reponer o que vamos a intentar equilibrar también por medio de los imanes. Entonces, por un lado vamos a poner imanes para circulación, circulación cerebral, circulación de miembros pélvicos, circulación cardíaca, renal, etcétera. Y por otro lado, bueno, si estamos fumando un poco antes de la terapia, tampoco es una buena opción porque son dos efectos contrarios. Por un lado, los cigarros vasoconstriñen y por otro lado, el biomagnetismo mejora esa circulación. Entonces, de preferencia, abstenerse unas 2 o 3 horas antes de acudir a la terapia. Por otro lado, también se me olvidó comentar aquí la comida muy abundante. Si nosotros comemos algo muy pesado un poco antes de la terapia, podemos tener reflujo, precisamente cuando nos acuestan en la camilla. Entonces, de preferencia,
las comidas muy abundantes o este tipo de estimulantes, bebidas, cigarrillos, etcétera, no consumirlos pues mínimo 2 horas antes, ¿no? Tampoco hay que llegar con 8 horas de ayuno, eso no es necesario, pero sí por lo menos evitar comer e inmediatamente acostarse en la camilla por efectos del reflujo. Ujú. Bueno, vamos a continuar ahora con lo que sí hay que procurar. Lo que sí hay que procurar como pacientes es la hidratación. Muy importante la hidratación antes, durante y después de la terapia. Antes de la terapia para tener mejores lecturas durante nuestros rastreos. Nosotros como biomagnetistas nos ayuda mucho que el usuario llegue bien hidratado para poder tener buenas lecturas al momento de ir revisando con el imán o con bioenergética. Durante me refiero a ese mismo día, ya que muchos de los imanes que colocamos, vamos a estar colocando imanes en órganos de desintoxicación, hígado, en órganos de depuración, riñones, etcétera. Y estas desintoxicaciones, el organismo también precisa de una ayuda para poder eliminar estas toxinas. Entonces, cuanta más agua podamos tomar el mismo día que hicimos la terapia y los 2 o 3 días subsecuentes, mucho mejor para el usuario para evitar síntomas de recuperación. De otra manera, podríamos experimentar, pues, síntomas leves, dolor de cabeza, un poco de cansancio, no sé, incluso tal vez un poco de depuración intestinal, también un poco de diarrea. Siempre estos síntomas tienden a ser leves y de poca duración, pero si nosotros tomamos suficientes líquidos después de la terapia, los síntomas van a ser prácticamente van a pasar desapercibidos. Ya hablaremos más adelante acerca de los síntomas de recuperación y qué podríamos hacer para evitarlos como biomagnetistas en la medida de lo posible, pero una de las claves es principalmente el consumo de líquidos por parte del usuario el mismo día que acude a la terapia, incluso en ese mismo momento, en cuanto terminamos la terapia, regalarle una botella de agua y que empiece a beberla. Bueno, o tal vez una botella no, porque podría contaminar más el planeta, pero sí a lo mejor pedirle que traiga un garrafón y tener nosotros ahí agua disponible para poder llenarlo. De esa manera podríamos también proteger el medio ambiente. Muy importante quitar todos los aparatos electrónicos y de metal, incluyendo llaves, monedas, llaveros, lentes, carteras, celular, reloj. El cinturón puede no ser necesario quitarlo, a menos de que sea un cinturón que estorbe para fines de la terapia, o sea, un cinturón muy grande, de una pieza de metal que de pronto tuviera en medio, que de verdad dificultara la colocación de los imanes, bueno, pues se quitaría, pero en la medida de lo posible no quitar el cinturón. Todo lo demás sí es conveniente quitarlo y colocarlo en una gaveta especial para ese paciente. Puede ser una gaveta que esté al lado del paciente, puede ser un locker. Y yo recomiendo mucho tomar foto de lo que se colocó ahí antes y una vez que se retiran esos elementos al final de la terapia. Obviamente cerrar con llave ese locker, esa gaveta para que nadie pueda tomar nada de lo que está ahí. Y como les recuerdo, siempre tomar una foto antes y después de lo que el usuario colocó en ese locker, ya que ha sucedido algunas ocasiones que el usuario llega a su coche, pierde de pronto su reloj, su celular, sus llaves se le caen en el asiento y le cuesta a veces como trabajo pensar o agacharse para ver si está debajo del asiento, o a veces aunque se agache no lo puede encontrar y llegan a pensar mucho de que se quedó en el consultorio y te llegan a marcar 10, 11 de la noche para ver si de pronto quedó ahí o al otro día es estarlo buscando, etcétera. Entonces, siempre de preferencia tomar foto antes y después de lo que se esté dejando en una gaveta o en un locker cerrado. Por ningún motivo recomendamos que los usuarios se quiten la ropa. Esto es muy importante. En México no pasa, pero en Europa sí. En Europa pasa mucho de que los pacientes o los usuarios están muy acostumbrados a quitarse la ropa y quedar pues solamente en calzoncillos, sean hombres o mujeres. Para el caso de terapias como la acupuntura, como las ventosas, como tal vez el reiki, en fin, o el masaje, puede ser importante quitarse la ropa. Para fines del biomagnetismo no es importante, no es necesario. No, nosotros no precisamos quitar la ropa. Si acaso solamente quitaremos tal vez una bufanda
o quitaremos algún cobertor, alguna chamarra que sea de pronto, que pueda dificultar las labores del rastreo, de colocación de los imanes. Pero fuera de eso, en realidad, pues no tendríamos que quitar pues ninguna ropa porque el imán traspasa precisamente la ropa. Es muy importante acostar a los usuarios en una posición de cúbito supino, es decir, boca arriba, y rectilínea. También, aquí lo más importante es que los dos pies queden parejitos, que el usuario no esté ladeando el cuello, no se esté torciendo, intentando curiosear o ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. Muchas veces usamos a veces antifaces para que el usuario quede tranquilo y pueda estar más relajado. De preferencia, la posición de las manos en una posición abierta, tratando de recibir y aceptar la terapia, ya que muchas veces los usuarios colocan las manos en la cabeza, tratando un poco de tener demasiada expectativa por parte de la terapia, con las manos cerradas, intentando cerrarse también a la terapia, o los brazos cruzados, intentando juzgar la terapia. Entonces, o más que juzgar, analizar la terapia. Entonces, estas posiciones más racionales, más poco abiertas, poco flexibles o en señal de poca aceptación de la terapia y del terapeuta, recomendamos que no sean practicadas por parte del usuario, siempre pedirles que se acuesten de una manera relajada, que se acuesten de manera recta, que sus dos pies estén parejos, que sus manos estén, las palmas de las manos hacia arriba en señal de aceptación y en señal de apertura y flexibilidad ante la terapia. Posiciones, pues vuelvo a repetir que no son correctas, pues que el paciente esté un poco chueco. De pronto puede ser que por algún dolor el usuario no pueda estar rectilíneo, tenga que estar un poco torcido. Bueno, se trabajará de esa forma y si la pierna se acorta un poco más, bueno, ya tendremos ahí alguna lectura. Pero en la medida de lo posible y si no es por causa de fuerza mayor, siempre rectilíneos, siempre los pies que sean simétricos cuando estemos evaluando esa zona del test kinesiológico. Posteriormente, la almohada, muchas veces el usuario por un poco de pena nos dice que la almohada está bien, pero a veces vemos que está incómodo, que la almohada puede quedar muy arriba, puede quedar muy abajo, y ellos piensan que esa es la posición de la almohada y que no se puede cambiar. No, podemos cambiar la posición de la almohada más arriba, más abajo, cambiar una almohada más dura, más suave. Incluso me ha tocado usuarios que les he pedido que por favor traigan ellos mismos sus almohadas de casa y alguna vez una persona con dolor de espalda llegó a traer 7 almohadas, una para el cuello, 2 para la cabeza, 2 para los lados de la espalda, una para la espalda y una para las rodillas, ¿no? En fin, era la forma en cómo este usuario se acomodaba mejor y me pareció una muy buena idea. También pueden pedirle eso a sus usuarios, que si les cuesta trabajo estar boca arriba una hora, hora y media, 2 horas para recibir la terapia, bueno, que traten de traer sus almohadas de casa por cuestiones de higiene y que ellos mismos se acomoden. No es necesario colocar una sola almohada, podemos colocar muchas. Y cuando los pies llegan a ser muy pesados, también colocamos una almohada debajo de las rodillas para comodidad del usuario y también para que los pies pesen menos, ya que el retorno venoso nos permite que la sangre se redistribuya mejor hacia el tronco y hacia el tronco del cuerpo, hacia el abdomen y el tórax. Ahora, vuelvo a repetir, las almohadas es simplemente para comodidad y relajación del usuario. Es muy importante la relajación. Y por otro lado, también es muy importante, digamos, traer una cobijita para el frío. No recomendamos que nosotros tengamos cobijitas para el frío en el espacio de trabajo, ya que las personas pueden quedar un poco inquietas por temas de higiene, decir de pronto, bueno, ¿y esta cobijita que me están dando, quién la usó antes? ¿De verdad estará limpia? Entonces, tal vez algo que sea mejor para fines prácticos, porque sería estar lave y lave la cobija constantemente entre un paciente y otro, utilizar mucha agua, utilizar mucho jabón, muchas cobijas, en fin, donde las guardas, en fin. Pues algo que podemos hacer es pedirle a nuestro usuario que traiga su propia cobija al espacio de trabajo, que traiga su cobija favorita para estar tapada o tapado, ya que acuérdense que durante la terapia los usuarios pueden experimentar escalofríos o pueden experimentar frío, ya que durante la transformación de esta energía electromagnética podemos tener
una transformación, mejor dicho, una transformación a energía calórica a través del imán. Es decir, el imán se pone caliente cuando nosotros lo colocamos en el cuerpo y el paciente pierde ese calor. Por otro lado, también tenemos la otra explicación, esta sería la explicación física de por qué sienten frío los pacientes, porque hay una transformación de energía electromagnética a energía calórica al colocar los imanes en puntos eléctricos disfuncionales, bioeléctricos disfuncionales, pero por otro lado también puede ser que los patógenos, que el sistema inmunológico se esté activando y los patógenos cuando pasan de un punto a un punto B durante el trayecto de un vaso sanguíneo estimulen un poco la contractura del vaso sanguíneo y se sienta también como escalofríos. De una u otra forma, es muy común que los usuarios sientan frío. Entonces, de preferencia, siempre que vayan bien abrigados y si es posible que traigan su mantita, su cobija, porque llegan a experimentar frío a pesar de que nosotros hagamos rastreos en lugares donde el clima es más caliente. Incluso, por ejemplo, en Chiapas, en Veracruz, no sé, en Guerrero, pueden experimentar frío. Y uno diría, bueno, pero estamos a 30 grados, estamos a 25 grados, ahora en enero. Sí, pero aún así pueden experimentar frío. Entonces, y con mayor razón en lugares donde de por sí hace frío, como aquí en la Ciudad de México, pues conviene que traigan su propia cobija en vez de estar lave y lave y lave. Muy importante que los pies siempre queden sobre el borde inferior de la camilla, nunca deberían estar más arriba o muy abajo, ya que si el usuario se coloca muy abajo, los pies pueden pesar mucho, sobre todo para nuestras biomartistas mujeres, que les cuesta mucho trabajo a veces levantar los pies de alguien que pudiera pesar más de 80, 90, 100 kilos. Y por otro lado, si el usuario está muy arriba, también va a dificultar mucho el rastreo. Entonces, siempre un término medio, ni muy arriba, ni muy abajo, siempre acomodado. Digamos, el biomantista es el que lo ajusta, para esto se practica. Entonces, de preferencia, que simplemente los tobillos sobresalgan sobre el borde inferior de la camilla. No hay una distancia específica, sino que más bien cada biomantista lo acomoda de acuerdo a sus necesidades, pero simplemente los pies tienen que sobresalir un poco, tampoco demasiado, solo un poco. Y bueno, chicos, por último, me falta comentar que es muy importante la relajación. Eso lo hemos platicado en clases pasadas, lo estamos platicando el día de hoy, pero no podemos revisar usuarios estresados o que tengan demasiada ansiedad durante la terapia. Va a suceder que de pronto va a haber usuarios con un trastorno del espectro autista, algún trastorno mental, en fin, algún estado inconveniente. Y de pronto, incluso, por ejemplo, personas que tengan miedo o ansiedad ante espacios cerrados o con personas que no conocen, puede ser que en un principio sí experimenten ansiedad. Entonces, en esos casos, pues tal vez tengamos que trabajar poco tiempo, trabajar de otra forma, tal vez con un segundo nivel, rastro a distancia, al principio, las primeras sesiones, etcétera. Pero la relajación es fundamental para poder hacer nuestro rastreo, para poder tener mayor efectividad terapéutica, para poder equilibrar todos los puntos en el organismo. Por eso recomendamos que a todos nuestros usuarios, una vez que se acuestan, una vez que están en un estado más relajado, podamos utilizar estas 5 frases que vemos a continuación, que son, número 1, voy a hacer esto un poco más grande, ahí está. Número 1, nos vamos a relajar. Obviamente la forma en como nosotros decimos las frases a nuestros usuarios es de una forma terapéutica, no de una forma técnica. Aquí algo que tenemos que dejar en claro es que un biomagnetista es un técnico electricista del cuerpo. Va a intentar equilibrar la electricidad del cuerpo, va a intentar mantener en un estado más equilibrado, más balanceado, más estabilizado la electricidad del cuerpo, pero por otro lado también es un terapeuta, entonces tiene que, o tenemos que, mejor dicho, los biomagnetistas aprender a introducir nueva información dentro de nuestros usuarios, información más balanceada también para su sistema bioelectromagnético, para su sistema energético informacional. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos relajar al usuario, pues lo ideal sería decir las siguientes frases de una forma más tranquila, de una forma más terapéutica. Vamos a suponer que nuestro usuario se llama Juan, ¿no? Juan, nos vamos a relajar, ¿no?
Y al mismo tiempo que estoy diciendo la frase, yo también como bioimpactista me estoy relajando. Juan, nos vamos a enfocar en tu rastreo, ¿no? Esto es muy importante, ya que si de pronto no decimos esta segunda frase, el usuario puede estar pensando o distraído en otras muchas cosas y eso afectar la lectura del rastreo. 3. Juan, dejamos pasar los pensamientos como si fueran nubes. Juan, este espacio terapéutico es para ti. Aquí dice este espacio es para ti, pero podemos agregar este espacio terapéutico es para ti. Número 5, Juan, mente en calma. Nada más. No necesitamos decir más frases, aunque de pronto en un segundo nivel nosotros enseñamos una lista de 20, 25, 30 frases para relajar todavía más, en caso de que los usuarios lo necesiten, ¿no? Vuelvo a repetir, usuarios del espectro autista o usuarios que de pronto tengan miedo a los espacios cerrados. Ahora, ¿qué frases no recomendamos decir en ningún momento? Frases como no se estrese, porque los usuarios podrían estresarse, podrían interpretarlo al revés. Ah, entonces sí me estreso, ¿no? Número 2, no pienses en tu abuelita, no pienses en tu mamá, no pienses en tu prima, no pienses en terceras personas, porque es como una programación. Le dices, no pienses en tu mamá y lo más seguro es que pueda comenzar a pensar en ella en ese momento. Entonces, en vez de decir no pienses en tu abuelita, mejor decir este espacio terapéutico es para ti, nos vamos a enfocar en tu rastreo. De esa manera podemos ser un poco más objetivos durante la terapia y que el usuario tenga un mayor enfoque dentro de su proceso de sanación, de su proceso de equilibrio electromagnético. Ahora, es muy común que los usuarios de pronto van pensando en ellos durante todo el camino para llegar al espacio de trabajo de un biomagnetista y están muy tranquilos, pero en el momento en el que se acuestan, pueden venir muchos pensamientos acerca de, por ejemplo, sobrinos, tíos, abuelita, prima, etcétera, que también podrían beneficiarse de la terapia. Empiezan a pensar cosas como si dejé la llave del agua abierta en casa, si cerré el garage, etcétera. Entonces es muy común que los usuarios, una vez que se acuestan, comiencen a distraerse. Por eso es tan importante estas frases y no solamente decirlas una vez, sino tal vez repetirlas cada 15, 20 minutos durante la sesión. Otra frase que no recomendamos decir es no se preocupe, ya que los usuarios pueden interpretar lo contrario. Ah, entonces sí me preocupo. No pasa nada, puede interpretarlo como, ah, sí está pasando algo y no me lo están diciendo. Y por último, mente en blanco, ya que muchas personas pueden interpretar esto como una ofensa para sus creencias religiosas, ya que en algunas religiones, cuando dicen, bueno, si dejas la mente en blanco, puede ser que a lo mejor un espíritu entre dentro de ti. Entonces, no hay que burlarse para nada de este tipo de creencias, al contrario, hay que respetarlas. Y una opción muy válida para, en vez de decir mente en blanco, es simplemente decir mente en calma, ¿no? Dejamos la mente en calma, fuera de preocupación. Pero incluso fuera de preocupación puede atraer la preocupación. Entonces, nunca utilizar un lenguaje negativo con nuestros usuarios, al menos en un principio, al menos en esos primeros momentos que estamos intentando relajar. Siempre muy positivos, siempre muy proactivos y siempre muy calmados cuando nosotros hablemos frente a nuestros usuarios como biomagnetistas. Mente en calma, este espacio es para ti, nos vamos a relajar. Las frases también podemos alternar un poco el orden, no tienen que ir como en este orden, 1, 2, 3, 4, 5, sino que podemos decir primero la 2, después la 5, luego la 3, como vaya fluyendo, tampoco es tan rígido. Acuérdense que esto es terapéutico, no es técnico. Esta parte de aquí que estamos hablando no es una parte técnica que el biomagnetista tiene que hacer a rajatabla, no, es una parte terapéutica que el biomagnetista debe sentir en qué momento decir qué frase y de qué forma para fines de la terapia, para fines de equilibrio electromagnético en el usuario. Por otro lado, también podemos modificar un poco estas frases, aunque si quieren modificar las frases, yo les recomendaría mucho que no utilizaran frases esotéricas o que hicieran alusión a personajes que pudieran ofender o que pudieran alterar la sensibilidad de los usuarios. Por ejemplo, que de pronto, no sé, ustedes creyeran mucho en una deidad en particular y la mencionaran al momento de decir sus frases. Ah, que, no sé, Metatron te cuide. No, no está bien. El usuario puede sentir incomodidad social
Y ese es uno de los conceptos que nosotros tenemos que adoptar a partir de ahora, tratar de evitar la incomodidad social en la medida de lo posible, ya que muchas de las terapias alternativas generan incomodidad social por el hecho de que no son bien explicadas o cuando se ejecutan, cuando se explican bien y al momento de accionar dentro de los usuarios, pueden utilizar frases, gestos, comentarios, etcétera, palabras que generen esa incomodidad en los usuarios. Entonces, de preferencia no utilizar un lenguaje esotérico, no mencionar a personas o deidades que de pronto pudieran alterar la sensibilidad de los usuarios y mucho menos, pues, de pronto indicar, ¿no? Como si fuera algo muy a rajatabla o muy importante, muy definitivo, que el usuario tenga que estar de una forma. No, simplemente sugerir la relajación, incentivar la relajación, procurar la relajación en nosotros mismos para poder transferirla también a través de, de nuestra cercanía con el usuario. Otra opción también para las personas que, si además de estas frases pudieran necesitar algo de reforzamiento para poder sentirse todavía más relajados, es el hecho de utilizar música clásica o ambiental para ellos. Siempre preguntando si es de su agrado y si está bien colocar esa música y si el volumen está bien, ya que muchas veces alguna música podría entristecerlos, otra música podría alterar los sentidos de nuestro usuario, podría hacerlo sentir vulnerable. Por ejemplo, si ponemos música ambiental y el usuario es del espectro autista, podría tener miedo a los espacios abiertos y sentir que está en un espacio abierto y no relajarse del todo. Por otro lado, no utilizar nunca sonidos del agua como ríos, cascadas, fuentes, mar, etcétera, lluvia, ya que los imanes van a estimular la diuresis, van a estimular la desintoxicación del usuario. Entonces, de pronto, si colocamos este tipo de música, sobre todo al principio, el paciente a los 15, 20 minutos podría decir, bueno, es que ya me anda mucho del baño, quítenme los imanes, en un tiempo que no es apropiado, a lo mejor deberían estar ahí 30 minutos y a los 20 ya los tenemos que quitar y después volver a colocar. Bueno, dificulta un poco ese proceso. Entonces, de preferencia, si vamos a colocar sonidos del agua, colocarlos o al final de la terapia, ya por ahí del minuto 30, 45, 50, etcétera, para estimular la diuresis, o no colocarlos en general. Pueden ser sonidos ambientales de sonido de, no sé, del viento, las hojas, no sé, los animalitos, en fin, o música clásica. A mí me gusta mucho colocar piano y con eso es suficiente, aunque algunas piezas de piano pueden ser un poco tristes. Por ejemplo, para Elisa, ¿no? De Beethoven. Perdón, Elisa, Claro de Luna, de Beethoven. Pues es muy bonita, pero es triste. Y a lo mejor yo no quiero introducir esa información dentro de mi usuario, mejor algo más equilibrado, algo que no sea tan cargado emocionalmente, algo que de preferencia sea más terapéutico en ese sentido. Y algo que tampoco recomendamos es un tipo de música que a lo mejor también podría afectar la sensibilidad de los usuarios. Por ejemplo, cantos de monjes tibetanos o cuencos tibetanos. De pronto escuchar un monje que canta, pues puede conectarte mucho con esta parte energética, pero no todas las personas van a interpretarlo como algo sanador o terapéutico. Podrían interpretarlo como algo que afecta o intenta manipular un poco también esas creencias. Entonces, de preferencia, siempre preguntar qué tipo de música podríamos colocar para nuestro usuario. Yo coloco a Yanni, me gusta mucho Yanni. Les pongo siempre todo un set que yo ya tengo elegido, de una música muy tranquila, fácil de escuchar, alegre, equilibrada. De pronto tiene algunas músicas que son un poco tristes y esas mejor no las selecciono. Y me gusta en general dedicarle el tiempo a ver qué tipo de música puedo usar. Por otro lado, también el idioma de la música es importante. Si de pronto la música va a tener algún idioma,
puede ser que el usuario entienda ese idioma y nosotros no, y también pueda sentirse ofendido. Entonces, de preferencia, algo muy neutro, algo propositivo y algo que de preferencia el usuario también esté de acuerdo. Y bueno, con eso estaríamos terminando la preparación del usuario. Me falta comentar una cosita que es, ¿qué no es el biomagnetismo? O sea, ¿cómo no hay que prepararlo? Y sobre todo lo más importante es el concepto de incomodidad social. Por ejemplo, aquí vemos una imagen, no sé si se alcanza a ver, supongo que sí. Estamos viendo aquí una imagen de una persona que está haciendo chamanismo, está colocando cuarzos, está leyendo el futuro, está haciendo un baile y está colocando imanes al mismo tiempo. Algo que acontece mucho en las terapias de biomagnetismo es que los terapeutas ya tomaron muchos cursos. Tomaron curso de Reiki, de acupuntura, de masaje, de flores de Bach, de cuarzo, terapia de ángeles, etcétera. Y se les ocurre siempre mezclar terapias, lo cual está muy bien, está muy padre. Yo también lo hago, pero sé en qué momento hacerlo, con quién hacerlo y siempre bajo autorización. Siempre que alguien me lo pide, le digo, bueno, me parece que podríamos hacer un poco de meditación y biomagnetismo. ¿Te parece bien si en esta ocasión, por el tema de ansiedad que tú tienes, podemos incorporarlo dentro de la sesión? Y muchas personas dicen, ah, me encantaría, está padre, pues si es una meditación, lo acepto. Pero habrá personas que digan, no, mis creencias religiosas van en contra de la meditación y yo vine aquí por una terapia de imanes, no por una terapia de meditación, doctor. Entonces, en esos casos hay que respetarlo y decir, ok, nos dedicamos solo a los imanes. Siempre que vayamos a hacer algo extra, además de revisar y colocar imanes, siempre debemos preguntarle a nuestro usuario si está de acuerdo. Y en el momento en el que él pueda sentir que están atentando contra sus creencias, contra su integridad, contra sus emociones, contra su capacidad, su percepción incluso, pues en esos momentos hay que retirarnos, tratar de no terminar la terapia, porque muchas veces el terapeuta dice, es que si yo combino estas tres terapias me va muy bien y pues necesito combinarlas aquí y combinarlas a costa de incluso que el usuario tenga una mala experiencia con los imanes. Entonces, siempre de preferencia, si vamos a combinar terapias, platicarlo desde un inicio con nuestros usuarios, de preferencia no combinarlas, eso sí recomendaría, o sea, a veces uno las combina porque, bueno, de pronto ahí tengo un cuenco, le toco, ¡ting! Pero porque la persona que tengo enfrente, pues también le gusta de pronto. Esa combinación tampoco es una combinación 50% imanes, 50% otra terapia. No, simplemente pueden ser pequeños complementos a la terapia, ¿no? Por ejemplo, de pronto utilizar un poco más de frases de relajación, utilizar de pronto un cuenco para relajación, de pronto utilizar, no sé, hacer una pequeña meditación, pero que nunca represente más del 10, del 15, del 20% de la sesión, para que no se confundan los usuarios y piensen que el biomagnetismo se tiene que practicar de esa forma. No, de hecho yo trato de no combinar terapias. Si en algún momento las he llegado a combinar es simplemente porque el mismo usuario me lo ha pedido a veces, porque estoy, no sé, de pronto experimentando un poquito con mis amigos, con mis familiares, pero con mis usuarios en general, yo solamente me dedico a revisar y colocar imanes y frases de relajación y nada más, porque si no, de otra forma podrían malinterpretar el mensaje. Y si entonces queremos combinar terapias, lo ideal sería siempre platicar con el usuario, siempre tener la autorización del usuario, si se puede de preferencia bajo, por escrito, que autorizan esa combinación de terapias. Y por otro lado también, este, eh, especificar muy claramente, esto es biomagnetismo, esto es terapia de cuarzos, terapia de ángeles, esto es meditación, etcétera, y separarlos para que el usuario no tenga, digamos, esa sensación de que el biomagnetismo es una combinación de muchas cosas. No. Y por otro lado también, si van a combinar terapias, de preferencia no combinarlas desde un inicio, pues que por lo menos tengan una, dos, tres sesiones de biomagnetismo puro los pacientes y después tal vez, ya sea bajo deseo del mismo usuario o por preferencia del biomagnetista y sugerencia del biomagnetista, tal vez combinar, pero vuelvo a repetir, combinar es peligroso, se puede malinterpretar, se puede perder la esencia del biomagnetismo, podemos también sentirnos un poquito, el biomagnetismo puede
o los demás biomagnetistas podemos sentirnos un poco desplazados también en ese aspecto, decir, bueno, es que la terapia por sí sola no funciona. Y la verdad es que sí funciona, pero algunas personas por su ideología, por su experiencia, por su práctica, pues gustan apoyarse de otras cuestiones. Es como si yo me apoyara de la medicina, ¿no? Ah, bueno, pues le puso un imán en el riñón, se cortó la pierna, le hago preguntas médicas, encuentro que pues de pronto esas preguntas me sugieren una infección de vías urinarias y entonces ya le mando a hacer un estudio, un examen general de orina y de pronto pues a lo mejor hasta un antibiótico, etcétera. Bueno, ahí estoy combinando medicina y biomagnetismo, ¿saben? Sin embargo, trato de no hacerlo tanto ni tan seguido, porque en el caso del biomagnetismo, las personas están buscando, en la gran mayoría de veces, la esencia de la terapia y no una terapia transformada. Pero bueno, eso es mi experiencia. Bueno, ya será decisión de cada quien. Estas son recomendaciones. Y bueno, si son pacientes también les va a servir, que sepan que pueden decirle eso al usuario. Oye, no me preguntaste si era correcto colocarme, no sé, piedras en los chakras e imanes. No me lo preguntaste y no estoy de acuerdo. Por favor, quítame esos cuarzos. Colócame solamente los imanes. Oye, pusiste una música que no me está gustando, me está produciendo una sensación de tristeza. ¿Por qué no mejor la quitamos o tienes alguna otra música? Por otro lado, oye, yo sé que no hay que quitarse la ropa durante la terapia, o sea, yo no me voy a acostar en la camilla si pretendes que me quite de pronto la playera para que supuestamente el imán tenga más efecto, etcétera. Entonces, esta plática es muy importante también para que los usuarios se concienticen de que deben también aprender a decirle a su biomagnetista que en algunas cosas no están de acuerdo y que si de preferencia pudieran modificarlas cada vez que ustedes van con ellos, ustedes se pudieran llegar a sentir más tranquilos. Bueno, vamos a las preguntas. Dice aquí, tengo un usuario con síndrome de Asperger y a veces, a veces le da problema que haya más gente. Casi siempre me pide su hermana que sea una hora donde no haya nadie en el espacio que lo atiendo porque se estresa. Efectivamente, lo que les decía, las personas del espectro autista van a tener cuestiones muy, muy importantes. Por ejemplo, un reloj que hace clac, 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 que el segundero está constantemente haciendo un sonido, para ellos puede ser muy desesperante y puede ser que les pida, oye, ¿puedes quitar ese reloj? Está padre y está muy bonito, pero el sonido me está volviendo loco y no creo que pueda aguantarlo una hora. Puede ser que el usuario no lo diga por pena también. Entonces, siempre recordarles, si algo te incomoda en la terapia, algún sonido, algún olor, alguna luz, dímelo para que podamos modificarlo. Tal vez apagar la luz, tal vez quitar el reloj que hace ruido, tal vez cerrar la puerta para que no se escuchen los carros que pasan en la avenida, etcétera, ¿no? Dos preguntas. Si el usuario, a pesar de la recomendación, está con short y playera, ¿hay problema con hacer un rastreo completo? No, no hay ningún problema. Algunas personas llevan short, playera, no hay ningún problema. Tal vez el problema sería cuando llevan falda. Cuando una mujer lleva falda, sí recomendaríamos colocar tal vez una chamarra en la parte de los pies, pues para que no se malinterprete que de pronto nosotros al revisarla pudiéramos estar viendo precisamente de una forma indebida, ¿no? Entonces siempre colocar tal vez una pequeña cobija en la parte de los pies para que no sea mal interpretado. Hay mayor problemas haciendo el rastreo si los zapatos son de tacón alto o de alguna forma incorrecta, el calzado. Sí, en nuestro curso de biomagnetismo nosotros enseñamos a hacer el rastreo sin zapatos también, porque muchas veces el calzado es inadecuado para revisar. Llevan a veces zapatos que se salen fácilmente del pie o llevan crocs o llevan sandalias y es difícil revisar a los usuarios. Entonces, sí, de preferencia siempre llevar un calzado más cerrado, tenis, que tenga una suela para poder hacer la medición, pero si no llevan ese tipo de calzado, siempre lo mejor es el tenis, pero si no llevan ningún tipo de calzado apropiado para hacer el rastreo, bueno, se puede hacer sin zapatos, claro.
¿Cuánto tiempo es recomendable dejar los imanes? Tenemos una clase también en nuestro canal de YouTube acerca de los tiempos de despolarización. Les recomiendo que la busquen, se los dejo en la descripción del video también. Búsquenla en nuestro canal de YouTube, tiempos de despolarización. Y ahí hablamos de cómo es que puede variar esto, pero puede variar muchísimo. En nuestro curso de biomagnetismo enseñamos a medir los tiempos de despolarización también. Si un usuario tiene prescrito algún medicamento psiquiátrico, ¿hay alguna recomendación especial para el par biomagnético? Ninguna, simplemente pues que siga con su medicación, o sea, que no la suspenda, al contrario, qué bueno que la está tomando. Imagínense que la suspende y por alguna razón tiene un brote psicótico, un brote, alguna alucinación cuando esté con nosotros, ¿no? Eso sería peligroso. Mi familia probó las terapias y le funcionaron bastante bien. Gracias por compartir. Okay. Bueno, chicos, pues vamos a compartir ahora los cursos que tenemos. Tenemos curso próximo primer nivel, va a ser en Guadalajara del 21 al 25 de febrero del 2022. Les dejo los teléfonos también aquí en esta imagen. Ahorita que terminemos la transmisión voy a dejar esta imagen para que ustedes copien los informes. También se los voy a enviar a los grupos de WhatsApp. También tenemos un primer nivel en Playa del Carmen del 7 al 11 de marzo. Y para los alumnos que son de primer nivel y están interesados en tomar el segundo nivel, porque para tomar el segundo nivel es imprescindible o es obligatorio tomar el primero, siempre. Tenemos curso ya muy pronto, en 2-3 semanas, del 7 al 11 de febrero del 2022. Si quieren informes también de rastreos a distancia conmigo, que yo los revise, les hago un protocolo para que ustedes se coloquen imanes en casa por temas de la pandemia, no estamos abriendo en este momento. Pues también aquí les dejo los teléfonos y los informes también para venta de libros, imanes y para pedir informes de los cursos, también aquí los dejo en la pantalla. Esta información se las voy a dejar también en la descripción del video y se las voy a mandar a su WhatsApp. Chicos, pues me da mucho gusto verlos. Gracias por conectarse. Gracias por sus preguntas. Estas pláticas, estos Zooms, estas sesiones son informativas, son para que los usuarios estén un poco más informados y también las personas que están interesadas en tomar el curso pues lleguen más preparadas y aprovechen de mejor forma el curso. Pero les agradezco mucho su participación. Tenemos el día de hoy mucha gente y gracias. Cuando hay pocas preguntas, puede ser que me sienta más satisfecho porque quiere decir que muchos de los temas que tocamos quedaron claros. Y bueno, si no fue así, déjenme sus preguntas en los comentarios del YouTube y también podríamos contestarlas. Les agradezco mucho y que pasen linda noche. Hasta luego.